Bien, en el video anterior vimos que si tenemos una ecuación cuadrática, es decir, una ecuación de la forma a por x al cuadrado más bx más c igual a 0, siendo el coeficiente principal a distinto de 0, esta expresión que está aquí, por ser de grado 2, admite dos soluciones, tiene dos raíces, y se pueden hallar a estas mediante esta fórmula que la denominamos resolvente. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo son estas raíces de acuerdo al signo de algo que vamos a definir como discriminante, que no es otra cosa que lo que figura adentro de la raíz, la expresión b al cuadrado menos 4 por a por c. Comenzamos. Bien, definimos mediante la letra mayúscula delta a lo que vamos a denominar discriminante. Vamos a decir sea delta igual a b al cuadrado menos 4 por a por c, la expresión que figura adentro de la raíz. Ahora lo que vamos a hacer es analizar diferentes casos de acuerdo al signo que tenga esta expresión. Dado que b al cuadrado menos 4 por a por c es en definitiva un número real, solamente se admiten tres posibilidades en relación a su signo: que sea menor que 0, que sea mayor que 0 o que el discriminante valga 0. Vamos con el caso 1. Si el discriminante es mayor que 0, la ecuación cuadrática tiene dos raíces reales distintas. Veamos algunos ejemplos del caso 1. Podríamos tener una situación donde la parábola tenga este comportamiento o bien este comportamiento. Lo importante a destacar aquí es que en ambos casos la parábola corta al eje de las x en dos puntos distintos. Podríamos denotar con x1 y x2 cada una de las raíces para este primer ejemplo. Aquí serían x1 y x2 las raíces para este segundo ejemplo. Fíjense que en nada tienen que ver el comportamiento de las ramas, que sean hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es que corta al eje de las x en dos lugares distintos. Esto es el caso 1. Para el caso 2, el discriminante es igual a 0. En este caso tenemos dos raíces reales iguales. x1 y x2 coinciden. Bien, ya tenemos representado aquí algunas de las situaciones que podrían darse. Lo importante a destacar es que hay un solo punto de contacto entre el eje x y la parábola. Por último, si el discriminante llega a ser negativo, ¿sí?, vamos a tener dos raíces complejas conjugadas. Veamos su representación. Bien, aquí tenemos entonces en pantalla dos ejemplos que podrían darse cuando tenemos el discriminante negativo. Son dos parábolas que no cortan al eje x. Tienen sus raíces, pero no tienen interpretación geométrica sobre el eje x. Bien, a continuación vamos a definir lo que es el vértice y el eje de simetría de una parábola. Comencemos por presentarlas geométricamente y luego demos una definición analítica de estos elementos. El vértice, dado que es un punto del plano, va a tener dos componentes, una componente en x y una componente en y. A la componente en x la vamos a denotar con x sub b corta, haciendo mención a x vértice, y su componente en y la vamos a denotar y sub b. Debemos hallar ahora estas expresiones. Pero en principio vamos a decir que vértice va a ser el punto más alto que tenga la parábola en caso de tener sus ramas hacia abajo, o va a ser el punto más corto en caso de tener sus ramas hacia arriba. Y el eje de simetría va a ser una recta vertical que pase por el vértice. Notemos que se le llama así, dado que hay una simetría axial en relación a esta recta, es decir, la gráfica es simétrica a izquierda y a derecha de esta recta. En general vamos a utilizar esta notación, vamos a poner la b corta de vértice para denotar a lo que es el punto del plano, que tiene su componente en x
¿sí? A la que hemos denotado x sub b, y su componente en y, a la que hemos denotado y sub b. Vamos a pasar a demostrar a continuación que la coordenada x del vértice, está dado por la expresión menos b sobre 2 por a, y siendo su componente en y, el reemplazo de este valor en la ecuación siendo y sub b el reemplazo del valor hallado anteriormente en nuestra ecuación cuadrática, es decir, a por x sub b al cuadrado más b por x sub b más c. Van a encontrar tal vez algunos otros textos o exposiciones donde dan una fórmula para el y sub b. En mi caso no lo recomiendo, prefiero solamente recordar esta fórmula y luego reemplazarla en la ecuación cuadrática y ya está. Pasamos a continuación a la demostración de la fórmula que justifica que x sub b está dado por la expresión menos b sobre 2 por a. Bien, para comenzar la demostración hagamos esta consideración. Existe este eje de simetría del cual equidistan los puntos, ¿bien? Razón por la cual podemos afirmar que este punto y este punto, estas dos raíces, se encuentran a la misma distancia del x subvértice. Es decir, que el x vértice puede hallarse como el promedio entre estas dos cantidades. Para sacar ese promedio, dado que son dos cantidades, lo único que se hace es sumarlas y luego dividir por 2. Es lo que en algunos lugares se denomina semisuma. Es decir, vamos a partir de la afirmación que el x vértice en principio no es otra cosa que la semisuma de x1 y x2, es decir, la suma de estos dos dividido 2. Ahora bien, estas raíces están dadas por las soluciones que nosotros ya hemos visto de la resolvente, razón por la cual podríamos anotar lo siguiente. A continuación, teniendo en cuenta que estas dos fracciones tienen igual denominador, podemos reescribirlas de esta forma. Ahora bien, estos dos términos son opuestos, por lo tanto pueden cancelarse. Y de aquí obtenemos menos b. Menos b generan el menos 2b. El 2a que estaba en el denominador de la fracción de arriba sigue igual. El 2 que estaba debajo en la fracción principal también sigue igual. Ahora se pueden simplificar este 2 y este menos 2 y obtenemos haciendo el producto de los extremos sobre el producto de los medios, resulta menos b sobre 2 por a, como queríamos demostrar. Vamos a demostrar a continuación la relación entre los coeficientes, ¿sí?, de la función cuadrática y las raíces de su ecuación asociada. Esta proposición afirma lo siguiente: si x sub 1 y x sub 2 son las raíces de la ecuación cuadrática, ¿sí?, o también llamada ecuación asociada a la función cuadrática, entonces la suma de sus raíces es igual a menos b sobre a, es decir, el cociente entre el coeficiente lineal y el coeficiente principal. Y el producto de las raíces es igual al cociente entre el término independiente y el coeficiente principal. Veamos la demostración.
Sabemos, por lo desarrollado anteriormente, que el x vértice no es otra cosa que la semisuma de las raíces, y además ya hemos demostrado que tiene por ecuación la expresión menos b sobre 2 por a. La primera propiedad es muy sencilla. Dado que el x vértice se puede expresar de estas dos formas, podemos afirmar que esto es, la semisuma de las raíces es igual a menos b sobre 2 por a. Simplificamos ambos miembros del 2 que está dividiendo y obtenemos lo que queríamos probar. Demostremos por último la segunda propiedad. Esta establece que el producto de x1 por x2, es decir, de las dos raíces de la ecuación cuadrática, no son otra cosa que c sobre a. Multiplicar estas raíces es hacer menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Por, subrayemos, he aquí el producto de ambas raíces, ¿sí? Notemos que en los numeradores de estas fracciones tenemos un caso de factoreo conocido como diferencia de cuadrado. Estas dos expresiones difieren en el signo del segundo término del que están compuestas, razón por la cual pueden ser expresadas como el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. De aquí obtenemos hemos utilizado el caso de factoreo para el numerador y simplemente hemos multiplicado los dos denominadores. Ahora podemos simplificar esta raíz con esta potencia y obtenemos b al cuadrado menos. Este menos antecede a estos dos términos, razón por la cual va a ser menos b al cuadrado más 4 por a por c. Podemos cancelar estos dos términos y obtenemos 4 por a por c sobre 4 por a al cuadrado y esto no es otra cosa que c sobre a, como queríamos demostrar.